vamos a cerrar esta mesa 10 de filosofía contemporánea con la presentación de Juan Francisco Redorbán, candidato a doctor en ciencia política de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Su ponencia dice: hacer, entre paréntesis, posible la paz. Acción política y ejercicio de la libertad en Hannah Arendt. Tenía que leer a viva voz los puntos y los paréntesis. Por favor. Bueno, muchas gracias, queridos maestros y compañeros, a todo el equipo directivo, por la amabilidad de invitarme a este espacio para hablar un poco desde un otro cercano, desde la filosofía, la teoría política, pero tratando de plantear algunas líneas de encuentro con los estudios humanistas. Entonces, mi ponencia está enmarcada en una investigación doctoral y plantea algunos retos, algunas nuevas preguntas que no se habían planteado años atrás, y va más o menos así. Hacer posible la paz, la acción política y ejercicio de la libertad en Arendt. La humanidad es una pesada carga para el hombre, dice Arendt en Los orígenes del totalitarismo. La presente ponencia busca indagar respecto a cómo las condiciones actuales, donde la guerra y el conflicto, fuego desbocado que a su paso arrasa aquello que hace humana y política a la humanidad, nos exige preguntarnos respecto a la posibilidad de la paz y sus implicaciones para el ser humano. Haré uso de la metáfora del fuego, y agradezco a Pablo por esa introducción que voy a tomar, hacer uso en la exposición. Mediante esta metáfora del fuego se requiere transitar los momentos de la guerra total, y aquellas condiciones que más en una clave de pregunta podrían hacer posible la paz. Primero, en el origen, el mito griego. Cuenta el mito, de la mano de Graves, helenista querido, que Zeus había decidido extirpar a toda la raza humana, irritado por sus crecientes facultades y aptitudes, por este dominio de la técnica que hacía tambalear a los dioses. Solo perdonó a la humanidad gracias a las súplicas de esta divinidad menor llamada Prometeo. En una ocasión en que debió actuar como árbitro entre los dioses y los hombres, siempre mirando más a los hombres, haciéndose del lado de los hombres, en la distribución de las partes de un toro sacrificado, Prometeo se atreve a engañar a Zeus, quien lo castiga privando a los hombres del fuego. Entonces surge la tarea. Prometeo debe entrar secretamente al Olimpo con la anuencia de Atenea y enciende una antorcha en el carro ígneo del sol y luego arranca de este un fragmento de carbón vegetal incandescente que mete en el hueco formado por la médula de una cañaheja. Luego apaga la antorcha, sale a hurtadillas y entrega el fuego a la humanidad. Zeus jura vengarse, y en su venganza le trae el dolor eterno a Prometeo, con un castigo donde comen una parte de su cuerpo que se regenera al final del día, y así hasta la eternidad. Y castiga también a la humanidad enviándoles todos los males, de la mano de la bella y malévola Pandora. La mentira y el engaño se ponen de manifiesto. Para Arendt es fundamental en la condición humana pensar cómo el hombre puede trascender del laborans hacia la acción, trascender de esas prácticas que son netamente una respuesta a las necesidades biológicas en función de algo más que se constituye
en la esencia de la política. Esta división que para Occidente sería tan clara hasta la fecha, donde lo privado es ese ejercicio de lo biológico y lo público es el ejercicio de la política, es fundamental en las siguientes construcciones. 2. El fuego. Guerra y conflicto. Si bien los totalitarismos que existieron hacia mediados del siglo XX han desaparecido, con las características descritas por Arendt, emergidas del nazismo y del estalinismo en particular, nuevas formas de gobierno en apariencia atenuadas e incluso más sofisticadas en el ejercicio de la violencia y en la vulneración de las libertades han surgido en el mundo entero. A pesar de que nos enfrentamos a sistemas de gobierno diferentes en la actualidad, están presentes muchas de las características descritas por Arendt relativas a un mal absoluto: el odio y el terror asociado, la persecución de otros pueblos, con manifestaciones inéditas de crueldad, el imperialismo a la manera de invasiones territoriales y la consecuente deshumanización de los seres humanos. Un lector de Arendt, Lassurdo, aborda el concepto de totalitarismo en el marco de una posible oscilación de carácter metodológico. Dice, en Arendt habría como una doble búsqueda. Primero, presentar las condiciones históricas que hacen posible el totalitarismo mediante el estudio de los fenómenos sociales y políticos que lo acompañan. Y en segundo lugar, elaborar el concepto de totalitarismo como un régimen y una sociedad hostiles a la condición humana. Uno de los elementos que subraya Arendt de manera recurrente en los orígenes del totalitarismo es cómo el totalitarismo desprende a los seres humanos de su capacidad de ser seres humanos. Se debe diferenciar en qué medida el concepto empleado por Arendt, que abarcaría estas dos aristas, puede emplearse en otros referentes teóricos, pero tratamos de extrapolar su constructo y su mirada a un fenómeno muy particular que está sucediendo en estos momentos, que es el genocidio en Gaza. Para Arendt, el totalitarismo se diferencia de una mera dictadura, de una tiranía u otro sistema de gobierno por varias razones. Primero, el dicho constructo total con aspiraciones de dominación mundial no se habría repetido. Sin embargo, sistemas de gobierno actuales, camuflados en formatos más democráticos y abiertos al mundo, vulneran derechos, provocan actos de crueldad profundos y ocasionan efectos de deshumanización permanentes semejantes al de un sistema totalitario. Tales manifestaciones oscilan entre incursiones bélicas dirigidas a estados soberanos, que provocan crisis humanitarias, desplazamientos, hambrunas, procesos sostenidos de colonización e incluso manifestaciones más sutiles de manejo político que pueden ir erosionando la democracia y ponen en riesgo el bienestar de millones de ciudadanos. En los años recientes se ha visto de manera cada vez más presente y sostenida procesos de resistencia y conflicto en todo el mundo. Un sinnúmero de organizaciones documentan estos hechos, desde organizaciones internacionales como Human Rights Watch, hasta las mismas Naciones Unidas a través de cada una de sus comisiones que precautelan la pervivencia de los derechos humanos. Y en todas estas incursiones se ven que están afectados no solamente los derechos humanos, que son aquel acuerdo en el cual planteamos unos mínimos comunes de humanidad, sino ya se ven afectados muchos de los principios del derecho internacional. Estos hechos suceden a lo largo del mundo: Rusia, India, Venezuela, Gaza, Sudán, Ucrania. Son múltiples los casos que cada vez van dando cuenta de que algo está cambiando en el entorno mundial. El entorno geopolítico global hace temer que esta vulneración de derechos, la restricción de las libertades y un uso autocrático del poder sean una tónica cada vez más presente en el mundo y en el hemisferio, acompañada por una política internacional sin voluntad de acción que ha sido ignorada, inclusive
amenazada por quienes han apoyado las intervenciones ilegales del Estado de Israel, por ejemplo, en territorio palestino, los cuales provocaron la expulsión de casi 2 millones de habitantes de la Franja de Gaza. El secretario general de las Naciones Unidas, máximo órgano de acuerdo mundial, en múltiples ocasiones ha expresado, sin por ello poder detener aquellas acciones criminales, recibiendo inclusive amenazas de las más grandes potencias del mundo. Los últimos años han estado marcados por estos conflictos armados y crisis humanitarias que ponen en evidencia no solo la fragilidad de mantener el orden democrático, la paz tan anhelada por Kant en su texto de la paz perpetua, en todas las regiones del mundo, pero también dan cuenta del deterioro no solamente de ese sistema internacional, sino de ese pacto global, ese pacto social a nivel mundial que permite proteger al ser humano, a la población civil, del abuso del poder. En Gaza, por ejemplo, las autoridades israelíes impusieron un bloqueo a toda la población y perpetraron numerosos ataques ilegales, desplazamientos forzados, que son constitutivos de crímenes de lesa humanidad, altamente documentados, crímenes de guerra y delitos de genocidio en sus últimos informes. Se ha privado de manera intencional de acceso a recursos como al agua mínima necesaria para la supervivencia. Se han matado y herido a decenas de miles de civiles sin causa probable de vinculación con entornos bélicos. Se han bombardeado de forma deliberada hospitales, edificios de viviendas, escuelas, zonas de recreación. Se ha atacado a personal humanitario, se han devastado campamentos de refugiados que albergan familias desplazadas, dejando sin refugio seguro ante la agresión y destruyendo infraestructura necesaria para la supervivencia. No solo la supervivencia biológica ha estado atacada, la supervivencia cultural ha sido arrasada. Museos, escuelas, universidades, el 90% de toda la infraestructura de Gaza ha sido demolida. Lo ocurrido en Gaza cobró tal dimensión que el 20 de mayo del 2024, hace casi 2 años, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, alegó la existencia de motivos razonables para creer que tanto el jefe del movimiento de resistencia islámica, Hamas, así como las máximas autoridades del Estado de Palestina, han cometido crímenes de lesa humanidad, en igual medida. La búsqueda de ejemplaridad en el caso de Gaza se sustenta en varios argumentos. Su dimensión era relativamente poco conocida y difícilmente equiparable a otros hechos recientes en Occidente o en Oriente Próximo. En términos de escala, en Gaza ya murió más del 2% de la población. Esto se debería seguir actualizando, porque no se han logrado ni siquiera recuperar todos los cuerpos que se encuentran debajo de los escombros. El fuego nos está llevando a cenizas. Tercero, cenizas. ¿Qué humanidad queda tras la guerra total? En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la amenaza de la aniquilación total se materializó con el lanzamiento de la bomba atómica en Japón. La indignación que produjeron estos episodios, señala Arendt, se debe a que cuando la guerra ya no tiene una meta y su finalidad ya no es un tratado de paz entre los gobiernos combatientes, sino una victoria que comporta la aniquilación como Estado o incluso física del adversario, la política ya no tiene lugar. La guerra en alguna medida es pensada como el recurso final de la política, pero incluso en la guerra tiene que ser regulada, debe responder a una ley. La plena atrocidad solo se revela cuando las bombas atómicas sobre Japón
demostraron que las amenazas de una aniquilación total son factibles, porque existen los medios para que eso suceda, pero también porque el orden internacional que se pretendía pueda restringir o regular dichas prácticas se ha erosionado al punto de agonizar, el agón griego, pero sin dar batalla. Un agón que ya no da batalla. Nos viene a la mente las imágenes de Gaza, donde el Estado israelí lanza una bomba que evapora al instante un nuevo tipo de arma, donde evapora más de 3,000 personas al instante. Cuando pensamos en la mitología de Occidente, de Prometeo, que es la gran divinidad menor que trata de generar un equilibrio en el universo a favor de la humanidad y le brinda a la humanidad la posibilidad de control sobre la naturaleza, es este control sobre la naturaleza que se va volviendo en contra cada vez del mismo ser humano. Arendt señala que este contexto nos hace pensar que en una futura guerra ya no se trata del logro o la pérdida de poder, de fronteras, de mercados y espacios vitales, de cuestiones que podrían obtenerse sin violencia por la vía de la negociación política. La guerra ha dejado de ser la última ratio de conferencias y negociaciones, cuya ruptura causaba el inicio de unas acciones militares que no eran más que la continuación de la política, pero con otros medios. Ahora, de lo que se trata más bien es de algo que naturalmente no podría ser nunca objeto de negociaciones, la mera existencia de un país o de un pueblo. Gaza es el caso paradigmático donde lo que se busca es la erradicación, la eliminación absoluta de un pueblo, inclusive más allá de una cultura, del otro que fue quien me definió a mí en un inicio. Si nosotros hacemos una recapitulación del origen del Estado israelita, el cual no existía, era el Estado palestino, el Estado israelita se configura en función del espacio que le permite el Estado palestino para su emergencia. Y es luego el vecino, el amigo al cual yo doy posada, el que elimina y erradica el origen en el cual pudo emerger. En ese estadio en que ya no se presupone como algo dado la coexistencia de las partes enemigas y solo se quiere zanjar de modo violento los conflictos surgidos entre ellas, la guerra deja de ser un medio de la política y empieza, en tanto que guerra de aniquilación, a traspasar los límites impuestos a lo político y con ello a erosionarlo y a destruirlo. La guerra emprendida décadas atrás, desde hace décadas atrás por el Estado de Israel y su inclaudicable arremetida contra el Estado palestino es una suerte de inscripción histórica de la destrucción de la política, del lugar de encuentro entre humanos. El catálogo de delitos ampliamente documentado por la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967, en la voz de Albanese, en la actualidad, pone en evidencia la fragilidad de la línea del pacto común mundial que la violencia de un régimen político ha permitido cruzar. Esta línea tan frágil y móvil que el mundo ha logrado tolerar con un silencio de anuencia es la muestra de lo que Arendt llamaba la verdad de los hechos. Una guerra total contra un pueblo indefenso. Esta denominada guerra total tiene su origen en los totalitarismos con los que está indefectiblemente unida, nota Arendt, pues la aniquilación es la única guerra adecuada para el sistema totalitario. Pero ahora son regímenes mal llamados democracias, desde esquemas mínimos electorales, los que no necesitan lanzar bombas atómicas, como aquellas que se estrellaron contra suelo nipón, aun cuando fueron diseñadas para aterrizar en tierra alemana. Lo indignante del caso, señala Arendt, entre otras cosas, es que Japón era ciertamente una potencia imperialista,
pero no era un totalitarismo como Alemania o como quizá el propio Israel en la actualidad. En su momento, la guerra total y sus recursos ominosos fue justificada como la reacción a la posibilidad de la amenaza alemana, sucumbir ante el totalitarismo fascista o hacer prevalecer la democracia liberal. Ahora, ¿qué posible amenaza justifica el actual genocidio en la Franja de Gaza? Cuarto, calidez. Hacer posible la paz. Para Kant, en la paz perpetua se identifican varios aspectos necesarios para que la paz se construya, para que se pueda volver posible. Y se habla de una paz con una estructura de actuación moral que rebasa por mucho la concepción del sistema de naciones actual. Habla, por ejemplo, de que ningún Estado en guerra con otro debería permitir actos de hostilidad que hagan imposible la confianza mutua en una paz futura. En la lógica de medios fines, para Arendt es fundamental que cualquier actuación pueda tener un viso posterior. Y Kant es fabuloso al momento de decir que no se deberían permitir que existan asesinos, precursores o envenenadores, benefici, en el estado con el que se está en guerra. Kant señala, estas son estratagemas deshonrosas, pues aún en plena guerra ha de quedar alguna confianza en el carácter del enemigo, porque de lo contrario nunca se podría acordar la paz y las hostilidades desembocarían en una guerra de exterminio. Lo que tanto temía está siendo rebasado por mucho. El velum internedicinum. Porque la guerra es el medio tristemente necesario para firmar su derecho por la fuerza en el estado de naturaleza, donde no existe ningún tribunal de justicia que pueda juzgar con la fuerza del derecho. Al momento, hace muy poco existe un derecho penal internacional, donde existe una Corte Penal Internacional, un acuerdo mundial. En este momento, a manos de la mayor potencia del planeta, esa corte y esos edictos y esas investigaciones están siendo cuestionadas y sancionadas. El estado de paz entre hombres que viven juntos no es un estado de naturaleza, status naturalis, el cual es más bien un estado de guerra. Es decir, es un estado en el que si bien no se han declarado las hostilidades, sí existe una amenaza constante. El estado de paz debe, por tanto, dice Kant, ser instaurado, pues la omisión de las hostilidades no es todavía una garantía de la paz. Y si no se da seguridad a un vecino frente a los otros, lo que solo puede ocurrir en un estado legal, cada cual podría tratar como enemigo a quien le hubiese exigido esa seguridad. ¿Qué se necesita? Para Kant, en su primer artículo definitivo para la paz perpetua, dice, hay tres elementos que podríamos atender que son fundacionales para la constitución política de los estados, que deberían ser considerados como repúblicas. Y son, primero, de la libertad de los miembros de una sociedad en cuanto hombres. Segundo, de la dependencia de todos respecto a una única legislación común. Y tercero, de conformidad con la ley de la igualdad de todos los súbditos. Pero se cumplen estos principios, tenemos condiciones para poder caminar hacia esta paz perpetua. Hay que precisar la concepción de libertad que plantea Kant en su texto. Para Kant, en este ejercicio de la libertad se sitúa una precisión que es fundamental. No es solamente una libertad como jurídica externa en tanto hacer lo que uno quiera antes de cometer alguna injusticia a alguien más. Kant propone un énfasis de la siguiente manera. La libertad es el derecho a no obedecer ninguna ley externa a la que yo no haya podido darle consentimiento. Y más aún, dentro de un Estado, ningún ciudadano puede imponer una obligación jurídica sin someterse él mismo a la misma ley para ser obligados recíprocamente.
¿Qué es lo que pasa en la actualidad? En un contexto mundial donde las grandes potencias vulneran no solo el derecho internacional, sino que cuestionan el lugar propio de la ley, en ese permanente movimiento se eroda el factor cohesor entre personas y, por lo tanto, de construcción de la política, núcleo constitutivo de una paz posible. Cuando se le preguntó en una amplia entrevista con The New York Times si había algún límite a los poderes globales, el presidente de la mayor potencia mundial dijo: sí, hay una cosa: mi propia moralidad, mi propia mente, es lo único que puede detenerme. Palabras textuales de una entrevista realizada hace aproximadamente un mes. A lo cual añadió: no necesito el derecho internacional, no busco hacer daño a la gente. Pero finalmente, ante lo que sentenció, que si su gobierno debería respetar el derecho internacional, respondió: lo haría, pero dejó claro que él sería el árbitro cuando tales limitaciones se aplicaran a su país. ¿Es posible una paz? En este contexto, concluyendo, voy a recurrir a una cita de Bachelard, de Psychanalyse du Feu, que dice: él por sí solo es sujeto y objeto. Cuando se llega al fondo de un animismo, siempre se halla un calorismo. Quizá deberíamos recurrir a esta imagen del fuego, del dominio de la técnica y la naturaleza, a una casi erradicación del otro, poder generar este espacio de calor entre humanos donde podamos reconstituir no solo la política, sino lo que le hace al hombre ser hombre, a la humanidad ser humanidad, el reconocimiento del otro. Creo que me quedo por ahí. Gracias.